Bien, chicos. Entonces, buenos días a todos a los que llegaron a último. Bueno, vamos a comenzar hoy en nuestra clase de ejercicios, en este caso de raíces cuadradas, que corresponde a nuestra quincena 4. Eh, Vamos a analizar, ¿cierto?, las distintas formas de poder revisar raíces cuadradas que sean exactas, las que eran inexactas ubicadas en nuestra recta, y por último vamos a ver aplicaciones de las raíces tanto en situaciones cotidianas como en situaciones matemáticas. Bien, entonces, vamos a partir con lo siguiente. Bueno, estos ejercicios son ejercicios que estaban dados en nuestro texto de ejercicio, nuestro cuadernillo de ejercicio, los cuales yo fui sacando los primeros de arriba, ¿cierto?, para ir viendo los enunciados y así ir resolviéndolos a modo de ejemplo para que ustedes los tengan, bueno, y que los puedan, ¿cierto?, comparar con los que ya habían hecho. Y también aprovechar, ¿cierto?, de ir haciendo sus respectivas explicaciones. Bien, ahora, lo primero, teníamos dos tipos de raíces, ¿cierto? En este caso, dos tipos de raíces cuadradas. Aquellas, ¿cierto?, que nos daban un valor exacto y aquellos que nos dan un valor que nos queda decimal, ¿ya? Que en donde no podíamos encontrar, ¿cierto?, un resultado. Ahora, en el primer ítem vamos a encontrar, ¿cierto?, el trabajo con raíces exactas, ya en donde nosotros tenemos que calcular este valor, y este valor que se calcula se debe hacer mediante eh, la propuesta de una situación similar a como si fuese una potencia elevada a 2, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hace esto? Cuando yo tengo que resolver una raíz cuadrada, ¿ya?, en este caso, raíz de 25, lo que yo debo hacer es preguntarme qué número multiplicado por sí mismo me va a dar 25. Bien, entonces esa es como la pregunta que yo me debo hacer para así poder dar respuesta a lo que me están preguntando, ¿cierto? Porque acá básicamente lo que yo tengo es mi resultado, ¿ya? Cuando yo quiero sacar la raíz de 25, yo tengo el resultado que es 25. Entonces yo tengo que preguntarme qué número elevado a 2 me da 25, ¿ya? Ahora, la pregunta, ¿cierto?, va dentro de eh, nuestro cierto sistema de, de potencia, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos que multiplicar, ¿cierto?, los números que sean iguales, por ejemplo, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, ahí es cuando uno va a tener, ¿cierto?, estos resultados de los cuales yo estoy buscando. Por ejemplo, en el caso del 25, yo estoy buscando qué número multiplicado da 25, y en este caso va a ser 5, ¿cierto? Porque 5 por 5 da 25. Entonces, como yo sé que 5 por 5 es 25, el resultado de la raíz de 25 es simplemente el número 5, ¿ya? Acá tengo que ver, ¿cierto?, cuál, ¿cierto?, sería mi valor, ¿bien? Ahora, para el número más grande yo tengo que ir probando, ¿cierto?, en un comienzo, cuál sería el valor que correspondería, por ejemplo, a la raíz de 225. Entonces, obviamente, como yo no me sé todas las raíces cuadradas, yo tengo que ir buscando, por ejemplo, cuánto es la raíz de 10 por 10, de 11 por 11, 12 por 12, 13 por 13, y ir haciendo como una tablita, ¿cierto? Como para poder ir teniendo yo como una ayuda, ¿cierto? Para ir viendo cuáles son los resultados de estos valores de las multiplicaciones de números exactos. Y cuando yo encuentro cuál es el valor final, ahí yo me tiene que cuadrar justo con 225. Entonces, por ejemplo, en el caso del 225, claro, como dice la Cristina, va a ser 15 por 15. Ya si de hecho nosotros multiplicamos 15 por 15, da exacto el 225. Entonces, todo este primer ítem que ustedes tenían que resolver dan valores exactos. Ya son nuestras raíces cuadradas exactas, ¿cierto? Que en este caso son como las más fáciles de resolver. ¿Ya? Y en este caso, ¿cierto?, nos va a dar el número 15. Bien. Ahora, en el próximo ítem que tenía que resolver, eh, nos dan como algo un poquito más como complicado, ¿ya? Donde nosotros tenemos que resolver y verificar si lo que está escrito abajito está bien o está mal, ¿ya? En este caso, se nos pueden dar ambas situaciones, ¿ya? Ahora, vamos a ver cómo es que se resuelve, ¿cierto?, estas situaciones para que nosotros vayamos viendo los resultados, por ejemplo, de la letra A.
Para hacer las resoluciones de esto, por ejemplo, yo tengo que ver, por ejemplo, acá, en este caso, como la raíz está solita, tengo que ir calculando la raíz directa, ¿bien? Entonces, por ejemplo, tengo la raíz de 9, en este caso va a ser 3, ¿cierto? Porque 3 por 3 da 9. Ay, perdón. Vamos a buscar acá. Ay, nos va a dar 3, porque 3 por 3 da 9. La raíz de 16 va a ser 4. Y acá, fíjense bien, yo tengo que calcular cuánto es 9 más 16 y luego calcular esa raíz. Ahora, 9 más 16 es 25. Entonces me va a quedar en realidad que esto es la raíz de 25. ¿Y eso cuánto es? La raíz de 25 era 5. Por lo tanto, yo sumo, me queda 3 más 4, 7, igual a 5. ¿Y ese 7 igual a 5 es correcto o es incorrecto? Incorrecto, ¿cierto? Entonces, como era incorrecto, yo coloco acá que simplemente es una X, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿cierto?, nuestra resolución de nuestra situación. Entonces, yo estoy diciendo que básicamente cuando yo tengo la suma de raíces cuadradas, no es lo mismo que tener la raíz de la suma, ya que eso también estaba después, ¿cierto?, en unos ítems de verdadero y falso, ya que en vez de tener números, estaba escrito con palabras. Ahora, pasemos a la E para ver cuánto nos queda. De partida, tenemos raíz de 9, dijimos que era 3. Raíz de 16, dijimos que era 4. Y raíz de 400, yo tengo que ver cuál es, ¿cierto? Es el número que al multiplicarse por sí mismo me va a dar 400. Y este caso va a ser 20, ¿cierto? Porque 2 por 2 es 4 y 10 por 10 es 100. Entonces me quedaría 20 es la raíz de 400. Entonces, si se fijan, lo que yo hago es desarrollar siempre primero las raíces, ¿ya? Sí, va a ir todo a internet, ¿ya? Ahora, eh, ¿qué se hace después cuando tengo este resultado? Tengo que desarrollar la multiplicación, ¿cierto? Del 4 con el 20 y luego hacer la suma. Ojo ahí, recuerden que acá siempre va a estar el papomudas incluido, ¿ya? Y en el tema del papomudas las potencias son consideradas como raíces, ¿ya? Entonces después más adelante cuando ya veamos las raíces un poco más efectivamente en primero o segundo medio, se van a dar cuenta, ¿cierto? Que las raíces son potencias en realidad, ¿ya? Así que se tratan como potencias en el papomudas, así que primero desarrollamos las raíces y luego, ¿cierto?, las multiplicaciones. Ahora, tenemos 4 por 20, me daría 80. 4 por 20, 80. Y por último tenemos ese 3 que se le está sumando. Bien. Y nos va a dar, ¿cierto?, 89 como resultado. Entonces ahora sumo el 3 más el 80 y me va a quedar 83 es igual a 89 y nos da, cierto, otra expresión falsa, incorrecta. Bien, entonces nos dimos cuenta, cierto, que tenemos, cierto, dos, la A y la E, cierto, incorrecta. Obviamente está la B, la C, la D, la F, la Y y la H, ¿ya? Pero como yo saqué las dos primeras de arriba, cierto, nos dio de que ambas eran incorrectas, ¿ya? Ahora, la idea de esto es que podamos darnos cuenta, ¿cierto?, el cómo resolver raíces exactas, ¿ya? Básicamente es eso. El resto es solamente resolución de situaciones aritméticas, ¿ya? O sea, el estar sumando, el estar multiplicando, ¿ya? O sea, aquí ni siquiera hay una ecuación que nosotros tengamos que encontrar el valor de x. Simplemente es desarrollar y resolver. Y comparar en el caso de que sea verdadero o que sea falso. Bien, entonces,
vamos a ver, ¿cierto? La siguiente diapositiva, en donde ya se muestra un ejercicio un poco más, ¿cierto? Distinto, ya que también lo vimos en la clase anterior, en donde se nos pide determinar la posición aproximada que va a tener esa raíz en nuestra recta, ¿ya? Y para poder hacer eso, ¿cierto? Lo que nosotros vimos, ¿cierto? En nuestro método para poder encontrar, ¿cierto? Esta posición aproximada era que yo tenía que hallar cuáles eran las raíces que estaban a la izquierda de la raíz de 42 y a la derecha de la raíz de 42, pero que deben dar exactas. O sea, no me sirve a mí la raíz de 43 y la raíz de 41, porque yo sé que esos valores tampoco van a ser exactos. Entonces, esto yo tenía que buscar, por ejemplo, qué raíz está a la izquierda de la raíz de 42. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, yo tengo que ver, por ejemplo, ya, la de 41 no, la de 40 tampoco, 39 no, 38 no, 37 no, 36 sí. Ya. Entonces, ¿cierto? Tengo la raíz de 36, que es un valor que me va a dar exacto porque yo ya conozco que la raíz de 36 es exacta. ¿Ya? Entonces, eso yo lo debo saber. Ahora, como la raíz de 36 es exacta y da como resultado 6, tengo que buscar cuál es la raíz que está después. O sea, en otras palabras, un 7 por 7, que me va a dar 49. Entonces, si se fijan acá, yo ya obtuve, ¿cierto? Los valores que están, ¿cierto? Después y antes de nuestra raíz de 42. Y ahora lo que yo debo hacer es ver a qué números corresponden resolviendo el valor de estas raíces. Ahora, la raíz de 36, y en este caso me va a dar 6, va a estar antes de mi raíz de 42. Y la raíz de 49, que es 7, es el valor que va a ir después. Por lo tanto, por lo tanto, si yo miro, bueno, acá en este caso va a ir, ¿cierto? El 6 y acá va a ir el 7. Si yo miro en mi recta, tengo que ir completando información. Entonces, por ejemplo, aquí ya voy a partir con el 5 para que quede más al medio nuestra ubicación. 6, 7, 8 y 9. Ya no es necesario que parta del 1. Ahora, tenemos que ubicar, ¿cierto? Esta raíz de 42 para saber si es que la vamos a ubicar más a la izquierda, más al medio o más a la derecha, ¿cierto? Siempre entre el 6 y el 7. Ya, esa es nuestra plantilla. Bien, ahora, eh, tenemos que ver, ¿cierto? Entre el 36 y el 42 y el 42 y el 49, cuánta diferencia hay entre uno y otro. ¿Ya? Entonces vamos a calcularlo, ¿cierto? Y vemos que, por ejemplo, del 36 al 42 hay 6 espacios y del 42 al 49 hay 7 espacios, ¿cierto? O sea, está más cerca del 36. Pero ojo, fíjense bien acá. Está más cerca del 36, pero no es tanto más cerca que también del 49. Entonces, básicamente, de la mitad tengo que correrme, ¿cierto? Un poquito más hacia la izquierda. No sé si se nota bien que está un poquito más hacia la izquierda ese 42, porque no es que tenga que hacerlo al lado del 6, o sea, tiene que ser como de la mitad, un poquito hacia la izquierda. Entonces ahí yo tengo que ubicar, ¿cierto? Mi raíz de 42. Bien, y ahí, ¿cierto? Voy a tener, ¿cierto? El primer ejercicio en este caso era la letra C, ubicado, ¿cierto? Entre el 6 y el 7. ¿Ya? Ahora, veamos el otro ejemplo que tenemos ahí al costado y vamos a ver la diferencia, ¿cierto? Entre uno y otro. Veamos. Primero, tenemos, ¿cierto? Nuestra raíz de 37, que es el primer valor que yo voy a considerar.
y lo voy a dejar, ¿cierto?, escrito aquí abajito. Ahora, debo encontrar, ¿cierto?, las raíces que está a la izquierda y la raíz que está a la derecha. En este caso nos va a dar, ¿cierto?, que es exactamente la misma raíz que ocupamos en el ejercicio anterior. Ya si de hecho acá no hay muchas opciones con respecto a esto. Ya si de hecho ya revisé el ejercicio y casi todos se hacen como casi de la misma manera. Si lo único que va a cambiar es la posición que van a tener en la recta numérica. Bien, entonces nuevamente repetimos el proceso. En este caso vamos a tener raíz de 37, vamos a tener 7 y vamos a tener 6. ¿Ya? Y tenemos que ubicar entonces nuestra raíz de 37 entre el 6 y el 7. Entonces vamos a hacer nuevamente nuestra recta. 5, 6, 7, 8 y 9. Y vamos a colocar, ¿cierto?, los valores y vamos a ver entre qué números deberían estar. Por ejemplo, entre el 36 y el 37 tengo solamente un número de diferencia. Por lo tanto, se ve que está mucho más cerca del 36 que del 49, porque del 49 vamos a tener 12 números de diferencia, 12 espacios, ¿cierto? Entonces hay mayores cantidades de espacios. Entonces, como acá en este caso, nos vamos a tener que ubicar la raíz de 37 mucho más apegado al 6, a diferencia de la raíz de 42. ¿Se entiende la diferencia entre un ejercicio y otro? Que si bien es cierto, ambos están entre 6 y 7, vemos que el 37 está más apegado al 6 que el 42, porque si bien es cierto, el 42 igual está más cerca del 6, pero no es tanto como el 37. ¿Cierto? ¿Se entiende, cierto? A la Valentina, al Iván, que están chateando. ¿Sí? Sí, pues si se dedican a chatear, difícil que entiendan y van a entender más o menos nomás. Y ahí la Cristina también, más respeto por los compañeros. ¿Dónde puse 57? Aline, ¿dónde puse 57? ¿Es 37 por si acaso? O quizás se vea muy, muy chiquitito y se ve como 57, pero en realidad es un 37. Por ejemplo, el que está en la recta es 37 y todos los que están en el segundo ejercicio en el F son todos 37. Quizás después cuando vean la grabación van a darse cuenta, ¿cierto? De acá como estoy grabando se va a ver más grande la pantalla. Entonces ahí se va a dar, eh, se va a dar cuenta, ¿cierto? De qué número es realmente, ¿ya? Ahora, pero lo importante de esto, ¿cierto? Como para resumir, para pasar a la próxima diapositiva, es que cuando yo tengo que ubicar las raíces en la recta, tengo que ubicar de manera aproximada, ¿ya? Porque de manera exacta no las vamos a poder ubicar solamente haciendo esto, ¿ya? Para ubicarlos de manera exacta debemos hacer un proceso distinto, ¿ya? Que eso lo vamos a ver más adelante después. Ya, entonces, eh, como para resumir, consideramos cuáles son las raíces exactas que está tanto a la izquierda y a la derecha del número y vemos cuáles son estos números, que en este caso era 6 y 7 en ambos casos, y vemos que el número en cuestión, ya sea el 42 o el 37, está más cerca de la raíz de la izquierda o de la raíz de la derecha. Y es ahí donde nosotros vamos a ubicar nuestra raíz, ya sea más cercano al 6, como en el caso del 37, de la raíz de 37, o más como de la mitad hacia la izquierda, como en el caso de la raíz de 42. ¿Ya? Que ahí, ¿cierto? Tenemos dos opciones y dos ejemplos que son parecidos en sí. Bien, ahora pasemos a la otra página en donde estaban estos ejercicios, donde nosotros debíamos encontrar qué valor va dentro de ese cuadradito, ¿cierto?
y tenemos que determinarlo de una u otra forma, ¿ya? Ahora, ¿qué va a suceder acá? Esto que tenemos acá, en este tipo de ejercicio, no es más que un trío pitagórico, ¿ya? Es nuestra famosa fórmula del triángulo de Pitágoras, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos esta fórmula del triángulo de Pitágoras, claro, del teorema de Pitágoras, ¿ya? Del triángulo rectángulo, nosotros se nos da una generalidad en donde nos decía que, la vamos a escribir acá arriba, que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado era igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿ya? Y eso se daba siempre en un triángulo rectángulo, ¿cierto? Cuando nosotros teníamos, ¿cierto? Ese triangulito que era como una escuadra, nosotros le poníamos nombre a los lados, ¿cierto? Decíamos que uno era cateto, que era el costado, ¿cierto? Que forma mi ángulo recto, y la hipotenusa era, ¿cierto? Mi lado más larguito, ¿ya? Ahora, estos son los nombres que reciben, ¿ya? ¿Por qué se los explico ahora? Porque resulta que más adelante hay problemas de matemáticos en donde se mencionan estos conceptos, ¿ya? Entonces quiero darles, ¿cierto?, a conocer de dónde salen, ¿ya? Ahora, eh, el tema del teorema de Pitágoras lo vamos a ver nosotros este año, ya no sé si lo habían visto antes, ¿ya? Eh, tenemos que conocer esta fórmula, ¿ya? Y si se fijan, esta fórmula es muy parecida a los ejercicios que tenemos tanto en el 6 como en el F, ¿ya? Si se fijan, es muy similar, ya que tenemos una suma, tenemos todos sus valores al cuadrado, ¿cierto? Y el resultado tiene que ser igual, ¿bien? Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá, para poder encontrar, por ejemplo, el valor de C, es que a este valor que está dentro, yo le voy a llamar X, porque es un valor que yo no conozco. Bien, entonces ahora lo que yo voy a hacer es, en otras palabras, una ecuación, ¿ya? Llamémoslo así. Entonces vamos a desarrollar, ¿cierto? Y vamos a calcular los valores de mis potencias. Por ejemplo, 12 al cuadrado, eso es 144. Y 15 al cuadrado, lo habíamos visto al comienzo, ¿cierto? Que era 225. Entonces, vamos a tener x cuadrado más 144 es igual a 225. Bien, entonces ahora lo que yo voy a hacer es despejar para poder calcular el valor de x. Entonces, ¿qué es lo que hago primero para despejar? El 144 que está a la izquierda pasa a la derecha y en vez de pasar, y como está sumando, va a pasar restando. Entonces me queda 225 menos 144. Perdón, esto era un x cuadrado, ¿ya? Entonces ahora yo resto, de 4 a 5 es 1, y de 4 a 2 serían 8, y con la reserva de 1 a 1 sería 0. Ya, me da 81. Bien, entonces ahora me dice que x cuadrado es 81. O sea, en otras palabras, ¿qué número al cuadrado de 81? Básicamente es como una raíz, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En las ecuaciones, cuando yo llego a este punto, lo que yo digo es que voy a calcular la raíz cuadrada de la izquierda y la raíz cuadrada de la derecha, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, voy a calcular la raíz cuadrada de lo que está a la izquierda, que es raíz cuadrada, o sea, que es x cuadrado, y voy a calcular la raíz cuadrada del 81, ¿ya? Así es como se resuelven estas ecuaciones, ¿ya? Yo sé que para muchos esto es nuevo, ¿ya? Pero por eso se los quiero, de hecho lo vimos nosotros, no creo que no alcanzamos a ver en la clase pasada, pero sabía que tenía, o sea, por eso les traje dos ejercicios igual de estos para que podamos verlos y que quede más claro. Entonces, ¿qué sucede acá? La pregunta es, ¿qué número elevado a 2 me da x cuadrado? X, ¿cierto? Porque x elevado a 2 me da
x elevado a 2, ¿cierto? Ahora, yo me hago la misma pregunta acá a la derecha. ¿Qué número al cuadrado me da 81? Y en este caso yo digo 9, ¿cierto? Porque 9 por 9 me da 81. Entonces, ¿a qué llego? Llego a que x me da 9. Por lo tanto, acá, ¿cierto? La pregunta era, ¿qué número al cuadrado más 12 al cuadrado me tiene que dar 15 al cuadrado? Y la respuesta acá va a ser 9. ¿Ya? Ya. Profe, saque lo último que habló en el chat, porfa, mire. O sea, no el último, el antepenúltimo. Sí, no sé, Porque, estoy leyendo. no sé, Sí. Ya. Después los que entren con los correos que no sean de los institucionales los vamos a dejar fuera. ¿Ya? Porque se aprovechan de que no tienen sus nick para andar hablando cosas que no corresponden. ¿Ya? Así que para que sepan que si no pueden entrar, sí está bien. Pero para que entren con los correos que correspondan. ¿Ya? Vamos a continuar, ¿cierto? Con nuestra clase de historia, como dice su compañero. Y vamos a realizar este ejercicio que tenemos a la derecha, que es donde tenemos números más grandes. ¿Ya? Bien, entonces para eso vamos a ver, ¿cierto? Qué valores corresponden a este 27 al cuadrado y ese 36 al cuadrado, ya que son realmente valores más grandes de los que estamos acostumbrados a trabajar. Entonces primero calculamos obviamente ese 27 al cuadrado, que es 27 por 27, y nos va a dar 729, ¿ya? Y acá el 36 por 36 nos va a dar 1296. 1296. ¿Ya? Y ese dijimos que lo vamos a colocar X por mientras y después vamos a hacer los cambios. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 729 más 1296. 1296 es igual a mi incógnita, ¿cierto? Que va a estar al cuadrado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sumar. Ya vamos a realizar esta suma pequeñita de 1296 más 729 nos va a dar, en este caso, 2025, y a eso debemos calcular, ¿cierto? La raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces, vamos a nuevamente, recuerden que cuando tenemos que eliminar, ¿cierto?, un cuadrado de una incógnita, tenemos que calcular su raíz. ¿Ya? Esa es la razón por la cual yo saco la raíz. Entonces vamos a tener la raíz de 2025 es igual a la raíz de x cuadrado. ¿Ya? Y calculamos, ¿cierto?, nuestra raíz. Entonces, la raíz cuadrada, ¿cierto?, de 2025 va a ser 45, porque 45 por 45 me da 2025, y en este caso x va a ser la raíz cuadrada de x cuadrado.
Por lo tanto, ¿cierto? Nuestro resultado, vamos a colocarlo acá. Vamos a colocarlo aquí. Va a corresponder a 45. Entonces vamos a reemplazar, ¿cierto? Nuestra x que teníamos en nuestro cuadradito y le vamos a colocar el resultado que corresponde, que en este caso era 45. Bien, así que ahí, ¿cierto? Tenemos nuestro resultado. Bien, eh, tenía los ejercicios hechos antes, eh, Valentina. Entonces ya están calculados con anterioridad, ¿no? Como los tengo o sea, desarrollados, ¿cierto? Eh, Preparados, entonces por esa razón tengo los resultados previos. Bien, así que eso, ¿ya? Ahora, esta forma, ¿cierto?, de resolución, ya como yo les decía, estaba muy relacionado con el teorema de Pitágoras, ya que en este caso, ¿cierto?, es a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, ¿ya? Y que esto nos permite a nosotros poder resolver este tipo de igualdades, ¿ya? Ahora, la raíz es una forma de aplicar, ¿ya? Y poder resolver estas igualdades, ya que si se fijan, si yo no pudiera sacar la raíz cuadrada al final de los números, no podría obtener el resultado que corresponde para poder colocarlo, ¿ya? Entonces, eh, vamos a ver una aplicación más directa de esto, ya con un ejercicio concreto. Bien, y para ello, ¿cierto? Vamos a revisar este ejercicio de acá, ya, en donde tenemos una situación matemática, ya no tan cotidiana, ya, pero que nos permite además a nosotros utilizar nuestros, nuestras fórmulas, ¿cierto?, de Pitágoras para poder calcular, ya, y es lo que les voy a mencionar a continuación. Dice, dos triángulos rectángulos comparten la misma hipotenusa. Si la medida de los catetos de uno de los triángulos son 11 y 3, y la medida de uno de los catetos del segundo triángulo es 7, ¿cuál es la medida del cateto restante? Y entonces tenemos que ver lo siguiente. Primero, tratar de dibujar la situación. ¿Ya? Yo creo que lo más factible, ¿cierto? Siempre va a ser dibujar la situación para saber a qué me estoy refiriendo yo. Bien, entonces, lo primero, dice dos triángulos rectángulos. Entonces voy a tener que dibujar un triángulo rectángulo. Perdón si no me queda derechito, pero lo vamos a hacer un poquito hacia abajo. Ya, triángulo rectángulo, eso mide 90, supuestamente es una esquina. Y dice que va a compartir la hipotenusa con otro triángulo rectángulo. Entonces vamos a colocar un triángulo rectángulo que vaya para allá y que vaya para acá. En este caso también va a ser rectángulo acá. Y vamos a compartir la misma hipotenusa. Ya esa hipotenusa vale lo mismo. Ahora, dice que la medida de los catetos de uno de los triángulos, digamos que va a ser el triangulito de acá, va a ser 11 y 3. Entonces vamos a colocar que el triángulo chiquitito aquí, el ladito chico vale 3 y el ladito más largo vale 11. ¿Bien? Y una de las medidas de los catetos del segundo triángulo es 7. ¿Ya? Entonces aquí vamos a colocar, podemos decir que ese va a ser 7. Yo todavía no sé lo que vale el de acá. Y debo saber cuánto mide ese cateto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo hacer para yo calcular cuánto mide ese cateto? De partida, lo que necesito saber antes que eso es cuánto es el valor de nuestra hipotenusa. Mi hipotenusa, ¿cierto? Es el lado que yo tengo acá, ese tercer lado que yo estoy compartiendo, ¿ya? Y ese lado que yo estoy compartiendo es el lado al cual yo necesito, calcular primero. Vamos a escribirlo con resalta. Entonces, este lado de acá, que se llama hipotenusa, es el valor que yo deseo calcular. Entonces, vamos a ver y vamos a realizar este cálculo, ¿ya? Utilizando lo mismo que estábamos haciendo el ejercicio anterior, ¿ya? Y pongan atención acá porque esto igual después ustedes lo tienen que ir haciendo, ¿ya? Vamos a ocupar otro colorcito para que se comprenda. Entonces vamos a tener el cateto al cuadrado más el otro cateto
al cuadrado tiene que ser igual. Y vamos a colocar que la hipotenusa vale y. Ya, va a ser igual a mi hipotenusa al cuadrado. ¿Ya? Y vamos a tener, ¿cierto? Estos resultados. Entonces calculamos, por ejemplo, 3 al cuadrado es 9, 11 al cuadrado es 121, y eso va a ser el valor de y al cuadrado. Y yo tengo que sumar acá, me va a quedar 130 es igual a y al cuadrado. Ya, aquí ya tengo un punto listo. Ya sé ahora que ahí está. La hipotenusa al cuadrado vale 130. Ahora, alguien se va a preguntar, ¿pero de qué me sirve saber que y al cuadrado vale 130? ¿Ya? Después van a poder revisar todo esto de nuevo, ya del comienzo, para que si se perdieron en algún punto, pueden retomarlo. ¿Ya? Así que para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Ahora, sigamos. Supone que yo ya ahora sé que eso vale 3, eso vale 11 y la raíz y el valor de la hipotenusa al cuadrado vale 130. Ahora, ¿de qué me sirve saber eso? Porque yo puedo ahora usar y trabajar con mi triángulo nuevo, que es el triángulo de arriba, el que yo debo calcular. ¿Y qué sucede acá? Acá tengo mi cateto incógnito, que yo no sé cuánto vale, que en este caso es x cuadrado. Tengo mi otro cateto, que va a ser 7 al cuadrado. Y tengo mi hipotenusa, que es y al cuadrado. Bien, ahora, ¿cómo voy a resolver esto? Bueno, el x cuadrado yo no lo conozco, yo sé que es x cuadrado, pero mi 7 al cuadrado yo sé que eso es 49. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale y al cuadrado? Y lo tengo acá. Si se fijan, yo de aquí sé cuánto vale y al cuadrado. ¿Se fijan? Entonces, por esa razón yo lo, lo resolví antes. ¿Se fijan? Entonces, ahora yo sé que ese y al cuadrado vale 130. ¿Se fijan? Entonces, esa es la razón por la cual yo utilizo el primer triángulo, ¿ya? Para saber cuánto vale y cuadrado, ¿ya? Porque yo necesitaba saber ese valor. Entonces ahora ese x cuadrado va a quedar solito a la izquierda y el 49 va a pasar restándole, va a pasar restando al 130. Entonces me va a quedar 49, ¿ya? Entonces, restamos, ¿cierto? 130 menos 49, y en este caso nos va a quedar de 9 a 0, 1, y de 4 a 12 no son 8 o 81. Y calculamos, ¿cierto? Nuestra raíz cuadrada. Nos va a quedar la raíz de x cuadrado. Y después nos queda la raíz de 81. Y eso nos queda x. Y eso nos queda 9. Bien. Y ahí tenemos, ¿cierto? Nuestro resultado final, ¿cierto? Entonces, pregunta decía, ¿cuál es la medida del cateto restante? Eso van a ser 9 centímetros. Sí, tanto cálculo para conseguir un 9. Y a veces peor porque a veces se consigue un 1 o un 0. ¿Ya? Así que, pero esa es como la forma, ¿cierto?, en que uno tiene que desarrollar. Ahora, yo sé que este ejercicio es más complicado porque igual estamos eh, teniendo una relación directa con lo que es geometría, ¿ya? Y yo sé que geometría, por lo general, siempre se tiende a confundir un poco más o a no comprender bien, ¿ya? Entonces, eh, sí, hay estrategias más fáciles, ¿ya? Pero la idea es ir como ocupando, bueno, ahora, matemáticamente y formalmente es esto, ¿ya? Ahora, por ejemplo,
Si yo quisiera, no sé, calcularlo de otra forma, eh, trío pitagórico. No, es que lo que pasa es que yo lo haría igual, pero con menos pasos. Ya, si esa es la verdad. Recordemos que cuando yo quiero calcular todo esto, en realidad yo lo que hago es desarrollarlo más mm, con menos pasos, ¿ya? Yo me salto muchos pasos para desarrollar porque muchos los hago mentalmente, pero en esta ocasión se los hice paso a paso para que vayan viendo de qué manera se va desarrollando y el por qué van saliendo las cosas, ¿ya? Porque quizás yo les hubiera dicho que y vale raíz de 130 y después el raíz de 130 lo paso acá, lo elevo al cuadrado y queda 130, va a ser como más confuso para ustedes. O también cuando yo voy calculando, ¿cierto?, el valor de x al final, puedo ir diciendo al tiro que eso va a ser raíz de 81. Entonces, pero el paso a paso que se necesita, que por eso se ve tan extenso, ya es el motivo por el cual yo lo hice así, ya para que se comprenda, ¿cierto?, el cómo se va haciendo. Ahora, cuando nosotros veamos teorema de Pitágoras más adelante, ahí claramente van a estar más familiarizados con el tema. Ahora, lo importante de ahora es que ustedes sepan cómo calcular una raíz cuadrada. O sea, en este caso, calcular una raíz de 81. Bien, porque ese es el concepto que nos trae esta quincena. ¿Ya? Solamente el concepto de raíz cuadrada. Ahora, nosotros estamos viendo una aplicación de la raíz cuadrada. ¿Ya? Estamos viendo el contexto matemático o geométrico en el cual uno puede utilizar la raíz cuadrada, que yo les había comentado, ¿cierto? Que era áreas de cuadrados y también en triángulos rectángulos, que son las dos, que son uno de los dos eh, conceptos, ¿cierto? Donde nosotros podemos ver raíces, ¿ya? Ahora, con los cubos podemos ver raíces cúbicas, pero eso tampoco lo hemos visto todavía, ¿ya? Pero eso es como, básicamente, ¿cierto? Lo que yo les traía preparado. Ahora, yo les había mostrado, ¿cierto?, este ejercicio y no el otro, porque este está más complicado, ¿ya? Pero el otro, ¿cierto?, queda como tarea para que ustedes lo resuelvan, ¿bien? Entonces,